right again between the 8 and the 9. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bienvenidos a un video más, bienvenidos y bienvenidas a un video más de este canal. En este caso vamos a estar hablando de los offensive tackles rumbo al draft. Eh, antes de comenzar, por favor, regálenos un like aquí abajito, que eso nos ayuda muchísimo. Es totalmente gratuito, eh, no cuesta absolutamente nada y nos ayuda muchísimo a nosotros para que este canal pueda llegar a más personas y podamos crecer y esto se propague con más gente. Ese es el único objetivo. Por supuesto, para hablar en estos programas, tengo aquí a Yayito Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, amigo. Contento de este programa. Era uno de los que más ansias tenía de hacer y nada, muy feliz de poder estar ya casi acabando la serie de capítulos. Exactamente, aquí están abajo nuestros nombres y nuestros twitters, por si quieren seguirnos y preguntarnos alguna cosa más de lo que sea de la NFL y en el caso de Yayo, por supuesto, también de la LFA, de la NCAA y de cualquier cosa de fútbol americano. Es un auténtico crack en todos los sentidos, en todos los ámbitos del fútbol americano. Y bueno, como ya lo saben, pues vamos a estar hablando de los offensive tackles, esa posición que defiende a los quarterbacks. El quarterback es la posición más importante de este deporte, pero ¿quién lo defiende del lado ciego y del otro lado? Del lado de los pass rushers, de los hombres más rápidos generalmente en la línea defensiva rival, pues son los tackles, tanto el left tackle como el right tackle. En el caso de los quarterbacks zurdos como Tua Tagovailoa, pues el right tackle toma un poco más de importancia en ese sentido porque le cubre el lado ciego, ¿no? Pero bueno, al final del día, el right tackle es también muy importante porque hoy las defensivas también cargan por izquierda y por derecha e incluso por el centro, ya cada vez más rápido, ¿no? Los defensive tackles que ya hablamos hace bastantes semanas de ellos, rumbo al draft, pues también terminan siendo más importantes, pero bueno, el offensive tackle termina siendo ese guardián de los quarterbacks que normalmente toma muchísimo más importancia en ese sentido por esa parte, ¿no? Entonces hay nombres muy importantes, bastante interesantes y estaremos hablando de ello en este programa, Yaito. Hay una clase muy profunda, demasiado profunda, pero es una clase que no existe un Laramie Tunsil, no existe un Penei Sewell, o sea, no hay un tackle por consenso uno, ¿no? Sobre todo porque son muy diferentes entre los primeros 5, son de complexiones completamente diferentes, para esquemas completamente diferentes cada uno. Entonces, creo que el primer tackle que salga, al igual que la posición de receptor y la de linebacker y la de corner, depende demasiado del el equipo que vaya a draftear al primero en el board. Creo que hay un tackle número 1, un corner 1, un linebacker 1 para cada equipo. O sea, hay un board muy diferente para cada equipo. Claro, porque al final del día luego los equipos buscan como cosas distintas y de acuerdo a los jugadores que están llegando en este año, pues puede haber algunas cosas. Incluso los mock draft, que vaya, hay muchos que por supuesto lo hemos platicado un montón de veces, son clickbaits, de repente ponen jugadores que no tienen nada que ver con el equipo, con las necesidades o incluso con las cosas que al final del día van a suceder. Los mock drafts solo son para un poco para divertirse, hay que tomarlos como tal, como una posibilidad y evidentemente nadie atina a los 32 de la primera, bueno, en este año 31 de la primera ronda y simplemente es para divertirse y pues para generar un poquito más de contenido y un poquito de expectativa para este draft. Vamos de lleno con los tackles, estos jugadores importantes en la línea ofensiva. El primero de ellos que ponemos es Paris Johnson de Ohio State, la típica medida de altura de un offensive tackle, 6'6", 313 libras, todavía podría a lo mejor subir un poquito de peso y todavía no perder tanto movilidad. Junior, 21 años. Este tackle que, bueno, pues protegió a Justin Fields y a CJ Stroud, ¿no? Entonces, pues bastante buen trabajo tuvo con estos dos hombres, ¿no?
Sí, a mí me encanta mucho Paris Johnson. La verdad es que creo que es el tackle más completo de la clase porque encaja en cualquier sistema de la NFL. Porque hay tackles perfectamente que son buenos en pass protection, buenos en carrera, ¿no? Buenos en Ujú, esquemas RPO. Entonces, los limitas demasiado a que, por ejemplo, eres bueno en RPO, vas a un sistema Chiefs, Eagles, Jaguars. Eres bueno en carrera, vas a un sistema Patriots, Browns. Eres bueno en pase, vas a los Chargers, a Tampa. Entonces, realmente necesitas un tackle que te pueda hacer las dos cosas y que te claro. pueda hacer perfectamente jugar también de right tackle. Entonces, Paris Johnson para mí es el más completo de toda la clase, es muy bueno bloqueando en carrera, pase, es bastante bueno. Y lo que nos encanta es que es demasiado joven para la posición, entonces su techo de crecimiento todavía es bastante alto. A mí me recuerda mucho a Ryan. Ni siquiera me voy a preocupar por decir su nombre, su apellido. El de los Lions, Ramsey, Ramsey. Ryans, ándale. El de los Lions. Me recuerda muchísimo a él entrando a college. Sí, sí, al final del día, en su temporada como sophomore fue guard, entonces tiene experiencia. Todavía no tenía el frame, el cuerpo completo que ahorita tiene, entonces evidentemente también es común que algunos jugadores empiecen en su primer año como ya jugando de lleno, como guards, y luego pasen a tackles, es bastante común, pero tiene esa experiencia, entonces eso le ayuda. All American eh, unánime, entonces eso evidentemente le ayuda muchísimo con su stock. Y sí, en algunos mocks incluso está como el segundo tackle seleccionado, entonces habrá que ver. Evidentemente hay varios equipos con necesidades en la línea ofensiva y pues nosotros lo tenemos como el número uno. El número dos, Sí. en este caso, en el caso de los tackles, es Broderick Jones, el de Georgia, 6'5", un poquito más bajo que Paris Johnson, nacido en Georgia también, se quedó a estudiar ahí en casa. En 2021 tuvo solo 4 inicios, ¿no? Y en 2022 ya tuvo sus 15 starts, 21 años, bastante atlético y pues evidentemente por ese tipo de cosas, eh, quizás un tackle con varias cosas a desarrollar, pero con bastante potencial. Sí, no, tú sabes que cuando sale un liniero de Oklahoma, de Georgia o de Alabama, lo peor que te puede pasar es que sea un buen titular, o sea, un titular promedio. Mm. Son bastante altos, son muy bien trabajados, son sistemas muy parecidos a lo que se juega en la NFL, muy sistemas pro, entonces no les cuesta nada de trabajo trasladarse a la NFL. Para que se den una idea, aunque es un poco más pequeño que Paris, Broderick Jones es el Anthony Richardson de los tackles de esta generación. Demasiado ágil, demasiado rápido, es completamente agresivo haciendo bloqueos de carrera. Ustedes ven su film, su tape, y, o sea, tiene más pancakes, que es cuando agarra a un jugador y lo tira al piso, que errores en su film. Pero ¿cuál es el problema? Que sus errores son bastante notorios de que solamente tiene una temporada y media jugando a un nivel alto. Entonces, es bastante notorio porque trata de subir al linebacker, trata de ir por un rush, le hacen un movimiento de manos y se cae, o sea, completamente se cae, no es que pierda control, se cae. Entonces, eso es algo que tiene que trabajar mucho en la NFL. Lo estuve yo hablando como 3 días en mi Twitter. Su control de cuerpo es preocupante, pero completamente trabajable porque tiene 21 años y solamente como menos de 20 inicios en su carrera. Claro, jugó básquet en el high school, entonces eso Así lo es. hace muchísimo más atlético. Ha de haber jugado entre forward y center, ¿no? Ujú. Seguramente en la posición, ya en el deporte de básquetbol. Entonces, la capacidad atlética ahí está, pero todas esas cuestiones técnicas probablemente pueda caer muy bien en un equipo que tiene un tackle veterano, que le quedan 1 o 2 años quizás de carrera bien a buen nivel y que pueda desarrollarse un poco detrás de él o que pueda ser un poco en ese equipo un swing tackle y a lo mejor de repente jugar incluso su primer año de guard y luego trasladarse como tackle al segundo año ya que haya desarrollado estas otras cuestiones técnicas
qué necesita con más experiencia, ¿no? Al final del día, el año 22 tuvo la experiencia completa, pero como decía, el año 2021 solo tuvo 5 inicios en su carrera en NCAA. Vámonos con el tercero, vámonos con Darnell Wright de Tennessee, también gigantón, mucho más grande, más preparado, con más peso, 6'5", 333 libras. Este tipo de medidas ya las vemos en gente más veterana en la NFL. Llegan hasta 340, 350 libras. Evidentemente depende mucho de la fisonomía como tal del jugador. Senior con más experiencia, 21 años. Darnell Wright, interesante también en la parte de su carrera en NCAA, fue tanto right guard como right tackle y también left tackle. Entonces esa capacidad y esa experiencia que ha tenido en varias posiciones en la línea ofensiva lo hace un tackle muy interesante o un offensive line muy interesante con mucho más valor. Así es mi gallo, mi favorito, no precisamente porque creo que es el mejor, sino porque a principios de enero la gente lo tenía rankeado por consenso entre el tackle 8 y el tackle 12. Yo empecé a hablar de él y es que cuando estaba viendo el film de Cedric Tillman y de Jalen Hyatt, los receptores de Tennessee, cuando estaba viendo su film y aprovechando viendo el de Hooker, literalmente, pasé a ver más snaps de Darnell porque es muy bueno. Si tú te avientas los primeros 3 años de su carrera, realmente es un tackle, bueno, un liniero bastante average, ¿no? O sea, nada increíble para ponerlo yo como mi tackle 3 de la clase, ¿no? Pero justamente como dice Íñigo, pasó de guard a right tackle, a left tackle y después a right tackle y mejoró muchísimo en cada año, o sea, cada año mejoraba demasiado su uso de pies y todo, y eso es algo que quieres ver, sobre todo porque permitió 0 sacks en su último año como titular. Entonces, que sea senior con 21 años y que, por ejemplo, un Broderick Jones te esté llegando con 21 años súper verde, o sea, yo prefiero el tackle que probablemente no va a ser mi left tackle, pero va a ser mi all-line titular. Lo prefiero, o sea, yo sí prefiero a Darnell Wright, que sea un pick de yo desde hace como 3 meses estoy diciendo Darnell Wright se va a ir en la primera ronda. No sé qué equipo, pero alguien se lo va a llevar en la primera ronda porque es demasiado bueno. Está proyectado para ser el pick 45, 46, pero yo, sinceramente, de hecho, se aposté ya en BetRegal, se va a ir en primera ronda. Sí, una línea ofensiva armada como la de Filadelfia, se me ocurre, lo puede desarrollar a futuro y eso ha hecho los últimos años Howie Roseman. Elegir algunos offensive tackles que sean el sustituto perfecto del que viene, ¿no? Entonces, pudiera pasar por ahí, a lo mejor ser el sustituto de un Lane Johnson, que evidentemente acaba de reestructurar su contrato y extenderlo y todo lo demás. Por supuesto, todavía tiene gasolina en el tanque, pero ya tiene más de 30 años, entonces evidentemente tuvo una lesión que lo alejó algunas semanas en la temporada 2022, entonces tienes que a lo mejor empezar a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero no con esto estoy diciendo que los Eagles lo van a seleccionar, por supuesto, pero si les cae al pick 30, yo creo que sí sería con muchísimo sentido. En el pick 9, 9 es el que tienen, o el 10, el 9 creo que es el 10, que tienen, el 10. A lo mejor pudiera ser considerado un poquito demasiado temprano, un poco para él, y más si a lo mejor estuvieran alguno de los otros, por supuesto, pero bueno, es ese tipo de cosas. Alguien que puedas aguantar un poquito para ciertas cosas a futuro. Vámonos con el cuarto, vámonos con este hombre que en muchos mocks está como el primer tackle seleccionado, pero tiene un red flag que evidentemente en el Combine llamó muchísimo la atención. Peter Skoronski de Illinois, nacido en Illinois, de Northwestern, de la Universidad de Northwestern. Vean la medida, vean su altura, 6'4". Evidentemente los tackles de 6'4" no son muchos. Y 313 libras, junior, 21 años. Es pues la medida de su brazo, ¿no? Esta preocupación con este hombre.
Sí, es la medida de extensión de brazos y de brazo natural más corta desde Rashawn Slater. Y Es ese momento que en el inicio, ¿no? exactamente. Del movimiento tienen que controlar los pads del defensive line, ¿no? Esa parte. Sí, exactamente ese como push, ese primer contacto es el más corto desde Rashawn Slater. Y a mí me encantaba es Peter Skoronski demasiado. Y sí entiendo por qué la gente lo pone como el tackle uno. O sea, la gente que no es viciosa como yo, que se mete 7 horas a ver a una persona 3 años su película. Pero el problema es cuando ves los juegos contra prospectos, o sea, cuando se enfrentó a prospectos que están en la NFL o que van a ir a la NFL, y lo puedes ver en el partido contra Iowa, cuando jugó contra Lucas Van Ness, el defensive tackle, el defensive end que también está proyectado en primera ronda, lo dominó. O sea, no hay otra palabra, lo dominó completamente porque Peter es completamente muy agresivo. Es que de verdad es un prospecto muy completo, es muy bueno, es extremadamente increíble, pero cuando se enfrenta contra alas defensivas muy buenas o proyectados para ser jugadores NFL titulares, es sumido porque como son muy atléticos, muy grandes, muy enormes, con la pura extensión de brazos, Peter no los alcanza. O sea, literalmente hay fotos, lo subí en Twitter, que él está así, o sea, y sus brazos no alcanzan a tocar al otro jugador exactamente, y se va, y o Uh sea, -huh. algo bueno es que no pierde su control de cuerpo, y eso te habla de que es muy bueno, muy fuerte, pero o sea, no los alcanza a bloquear, y eso es muy preocupante, porque en la NFL te vas a enfrentar contra ellos todo el tiempo, o sea, literalmente todos los partidos. Y equipos como Northwestern, pues juega contra la Big Ten y es difícil ser un buen tackle en la Big Ten, pero cuando juegas contra pass rushers como los de Ohio State, contra los de Iowa, todos ellos, se nota las deficiencias de tu juego y se notaron en su último año que sin sus brazos sí son una preocupación. Quitando eso, creo que, creo que puede ser un gran titular. No sé en qué posición, probablemente en guard. Y a mí hay algo Exacto. que me molesta en eso, que la gente dice, es que lo puedes poner de guard. Perfecto, pero entonces no lo vas a draftear en el pick 10. O sea, no vas a tomar una posición que no es premium en el draft, ¿me entienden? O sea, Sí, sí puede ser. si tu rol es ser guard, no te vas a ir en los primeros 10 picks como la gente lo pone, porque pues simplemente un guard no vale esa posición. Lo vimos el año pasado con Tyler Linderbaum, ¿se acuerdan que era el mejor prospecto llegando de college? Y se fue hasta el pick 24, 25 a los Ravens porque no era una posición premium. Y en el draft importa mucho que seas tackle, pass rusher, wide receiver, quarterback Claro. y corner. Sí, entonces en el caso de Skorowski, pues competiría con Osiris Torrance, ¿no? De Exactamente, alguna manera, con sí. el mejor prospecto de guard. Por ahí vi una comparación y me llamó mucho la atención en ese sentido, en lo que estás hablando, que lo comparaban con Zach Martin, uno de los mejores guards de los últimos tiempos de los Cowboys. Y sí me hizo sentido, ¿no? Porque sí puede funcionar mucho mejor quizás como guard por esa parte de los brazos. En la NFL importa de manera eh, bastante importante, ¿no? Pudiéramos decir, esa parte. Importante parte de su historial, es abuelo de un ex-Packer, ganador de títulos pre-Super Bowl, 3 títulos pre-Super Bowl, y de los 2 primeros Super Bowl. Es Sí. nieto, o sea, su abuelo es un Packer. Él creció en Illinois, entonces ya no en Wisconsin. A lo mejor esa parte al abuelo, evidentemente, no le debe haber encantado que hayan crecido sus nietos en el estado de al lado, en el estado rival. En ese sentido, pudiera ser lógico esa parte que dices, bueno, que se ha elegido en algún pick por ahí de los 20, pero de repente hay, y recuerdo muy bien, hace algunos años, los Redskins eligieron en un pick bastante alto
Brandon Scherf, que estaba como entre tackle y guard, y ellos terminaron metiéndolo como guard. Ahora con los Jacksonville Jaguars, con un grandísimo año 2022. Entonces, a lo mejor pudiera pasar eso, no a lo mejor en los 20, pero sí en los medios, ¿no? Sí, o sea, un 15, 14. Exactamente. Exacto. Sí. Por ahí No, a mí me encantaría esa posición. pudiera hacer sentido, ¿no? Evidentemente. Sí. Y quizás no en los picks 8, 9, 10, 11, ¿no? Que Exacto. generalmente ahí se han estado yendo los guards en los últimos años, ¿no? Pero, por supuesto, en la parte técnica y en todo lo demás, como dices, al final del día, el film, en los videos, ves cómo domina a sus Sí. rivales, ¿no? O sea, Entonces, solamente eso importa. falta un equipo que diga, yo lo puedo desarrollar como tackle y lo van a elegir. O sea, si hay un equipo que se cree capaz de desarrollarlo como tackle, se va a ir como el primer tackle del draft. Exacto. Probablemente su mismo issue es el que tenía Rashawn Slater y lo vieron, su temporada de rookie. O sea, tú ves la temporada de rookie de Rashawn Slater y estás viendo a literalmente un tackle top 3 en la liga. Entonces, Exacto. si Y, lo puedes desarrollar como él, pues es un hit. y a pesar de sus brazos, pues dominó en Sí, Venezuela y sigue dominando acá en la NFL, ¿no? Rashawn uh-huh. Slater. Vámonos con el quinto, vámonos, para que no nos extendamos tanto. Anton Harrison de Oklahoma, 6'4", igualmente, pues una medida un poco más baja, 315 libras, junior, 21 años, bastante atlético, pero pues evidentemente por eso es el quinto, ¿no? Porque tiene bastantes cosas a desarrollar. Él nacido en Washington, D.C., no con esto digo que los Commanders deban de ir por él, pero por supuesto ahí hay una cierta relación. Sí, no, como lo habíamos dicho, tackle que salga de Oklahoma, Alabama o Georgia son sellos de que lo peor que te puede pasar es que sea un titular, o sea, promedio, pero titular. Y justamente lo que va a hacer Anton Harris es de su piso, ser un titular bueno. Si llega a ser un titular increíble, eso ya depende de él, el desarrollo, pero es que es muy bueno bloqueando pase. Se me pierde un poco en juego terrestre y por eso ya viene el backle, el escalón del 4 al 5, pero perfectamente, probablemente, si se va Darnell Wright, probablemente se puede ir en primera ronda también Anton Harris, pero sí me sorprendería, la verdad, que se vaya en primera ronda. Yo creo que no sale del pick 35, o sea, no sale del 35, y si se va en primera ronda se tiene que ir con el pick de los Chiefs o algo así. Sí, a mí me llama la atención eso exactamente, que en carrera no es tan bueno, pero es fluido en el segundo nivel, ¿no? Entonces eso a veces en ciertas carreras ayuda, ¿no? Entonces, pues el hecho de que sea fluido, que lo tenga de alguna manera como natural, pues le puede ayudar y que la otra parte, la parte técnica, la parte de lecturas, en la parte de la apertura de huecos en carrera, pues lo mejore en el primer año. Es curioso, pero estos prospectos tienen esas cositas a desarrollar y los coaches de línea ofensiva tendrán que poner atención en todos estos detalles de estos 5 al menos, y evidentemente de otros que vayan a ser seleccionados, como estos profundos que vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Dawan Jones de Ohio State, otro de Ohio State, Cody Mauch de North Dakota State University y Blake Freeland de la Universidad de los Mormones. Voy a quitar porque siempre se me olvida el banner de BYU. Sí, la gente probablemente nos va a comer un poquito por haber puesto a Dawan Jones fuera del top 5, pero el problema con Dawan es que está limitado a ser solamente right tackle y también por tema de dinero, de valor posicional, el right tackle no es tan bien pagado y no es tan bien valorado. Permitió 0 sacks en su último año, eso es muy increíble, es un monstruo, es literalmente Godzilla. Lo estábamos viendo Íñigo y yo, y es la apertura de brazos más grande registrada en la historia del draft. Entonces, es todo lo contrario. Skoronski tiene ese plus de que si está bien desarrollado puede ser un gran tackle, literalmente. Y la verdad es que yo encantado con él. Cody Mauch es literalmente ver a el loquito del centro ponerse su casco y jugarte de tackles. Está completamente loco. Jugó de ala cerrada en high school y hizo su transición a right tackle, después a left tackle y ahí se quedó. Y la verdad es que es muy bueno, pero Ball Take no va a jugar de left tackle en la NFL. No puede ser titular de esa posición.
creo que eventualmente en su año 1 o 2 va a ser posicionado como guard y va a ser uno de los mejores. Y Blake es un monstruo, es completamente lo que quieres de un tackle enorme, físico, atlético, uno de los 20 tackles más atléticos en la historia del NFL, según la medida de RAS, y pues quién no quiere un tackle atlético, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, hoy los sistemas cada vez tienen más estos bloqueos en zona, bloqueos en el segundo nivel, hasta en el tercero, ¿no? Nos maravillamos con con el trabajo, por ejemplo, de la línea ofensiva de Eagles, de cómo pues van a la velocidad prácticamente de los running backs o del que va corriendo, porque a veces es Jalen Hurts. Entonces, este tipo de jugadores tan atléticos que se muevan tan rápido con ese cuerpo impresionante, con ese tamaño de cuerpo, pues siempre le va a interesar al NFL, ¿no? Todos estos se van a ir rápido, ¿no? O sea, evidentemente los primeros que hablamos, muy probablemente todos se van en primera ronda y a lo mejor alguno de los profundos que pusimos, como lo platicábamos ya ayer y yo, pues se puede ir incluso también en primera ronda, como dices, Davon Jones, alguien que tal cual necesita un right tackle y ese es mi hombre, por ahí de la primera tardía y jalen el gatillo por él, ¿no? Es bastante probable, ¿no? Sí, pero ninguno de los que hablamos va a pasar del día 2, ninguno. Exactamente. Aquí Probablemente no. todos se vayan antes de la segunda ronda. Y es lo que normalmente pasa en NFL, ¿no? O sea, los titulares de línea ofensiva son seleccionados casi siempre en primera, segunda o tercera ronda, ¿no? Por ahí a veces hay alguno de tercera ronda. De repente hay algunos casos un poco extraños, pero no son tantos, ¿no? Evidentemente. Pues muchísimas gracias por todo su tiempo de estarnos viendo. Gracias por regalarnos un like aquí abajito. Y pues, Yayito, muchísimas gracias por tus conocimientos, por tu análisis y por este tiempo en este antepenúltimo programa de Rumbo al Draft. Sí, no, una disculpa que nos hayamos adelantado un poquito el programa. La verdad es que se tenía que hablar porque muchas personas obviamente no tienen el tiempo de poder ver a todos los prospectos y ven Skoronski, que la gente lo tiene muy alto y todo, ¿no? Pero también se tienen que hablar. Como siempre he dicho como coach, en cada acierto hay probablemente 2 errores. Entonces, eso es lo que hace la NFL. Y como dije, cada equipo va a tener un tackle 1 en su board y depende mucho del equipo que seleccione. Que jale el gatillo por el primer tackle es el que va a irse primero y la verdad es que quitando todas esas negativas, todo, Skoronski es un gran tackle y acuérdense de darle right, es mi gallo y va a irse en primera ronda. Sí, al final del día, como dices, Skoronski dominó a sus rivales y pues puede irse como el primer tackle y ser un grandísimo tackle en los siguientes años en la NFL. Pero lo vemos más como guard y por eso la justificación de que lo ponemos como el cuarto. O sea, es lógica de acuerdo a cómo está funcionando la NFL. Pero si alguien lo tiene como tackle, puede ser el primero en ser seleccionado, ¿no? Al final del día, nadie es poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Exacto. Pero bueno, así es esto. Yayito, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, un abrazo hasta allá, hasta tierras caribeñas. Así es, nos vemos amigos y el próximo programa va a estar buenísimo. Sí, ya saben, la siguiente semana vamos a estar hablando de cuáles posiciones nos faltan, de los quarterbacks y de los edge rushers, los caza quarterbacks. Con eso cerramos estos programas de Rumbo al Draft. Muchísimas gracias a todos por vernos. Acuérdense de darle like aquí abajito, dejarnos sus comentarios de qué les parece nuestro contenido. Un abrazo a todos, un abrazo a todas y nos vemos en la próxima.